Ahora no, adelante.
se llama la
Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctora. Doctora, buenas noches. Bueno, la clase de hoy, chicos, va a ser un poquito más extensa que las anteriores, así que es un solo tema, pero es bastante extenso. Como ustedes quieran, podemos hacer hasta una primera parte y después nos tomamos un receso de 10 o 15 minutitos, o de última vamos viendo y si ustedes deciden, sigo o si no, paramos. Está bien, doctora, vamos viendo y por ahí lo Claro, hacemos de porque... corrido, pero si estamos en dudas, ya paramos. Dale, dale, buenísimo, genial, mejor así. Vamos viendo. Ahí les voy a compartir. ¿Se ve, no, chicos? ¿Se ve, doctora? Sí, doctora. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cuántos estamos conectados? Bueno, arrancamos nomás. Bueno, chicos, continuando con todo lo que tiene que ver con las clases relacionadas al eje gonadal femenino, hoy vamos a hablar acerca de los andrógenos en la mujer y también vamos a hablar de todas las patologías que son la consecuencia de los niveles elevados de estos andrógenos. Ujú. Bueno, en esta diapositiva lo que nos muestra son cuáles son las principales fuentes de andrógenos en la mujer y como ustedes pueden ver existen dos glándulas principales que dan origen a estos compuestos, que son glándula suprarrenal por una parte y el ovario por otro lado. Cuando yo hablo de glándula suprarrenal, me refiero específicamente a la zona reticular de la glándula. Recuerden que la zona fasciculada produce glucocorticoides, mientras que la zona glomerular produce mineralocorticoides. Esto estoy seguro que lo vieron con Mariela cuando describió cada una de las zonas de la glándula adrenal. Específicamente de la que yo me estoy refiriendo es de la zona reticular, ¿sí? Bueno, entonces, empezando por la testosterona. Como vemos ahí, un 25% se produce de la glándula suprarrenal y otro 25% proviene del ovario en las células de la teca de los folículos. Y el mayor porcentaje proviene de la conversión periférica de andrógenos menos potentes como es la androstenediona y que la simbolizamos con la letra A y el número 4 y la dehidroepiandrostenediona. Esta conversión periférica, chicos, se va a dar en todo aquel tejido que tenga la maquinaria enzimática para poder llevar estos precursores hasta la testosterona. Y estos tejidos son el tejido adiposo, el genital, la unidad pilosebácea, músculo, hueso, sistema nervioso central, vasos sanguíneos y glándula mamaria. Entonces, el 50% de la testosterona proviene de la conversión de androstenediona. Esta, por su parte, tiene origen mixto. 50% proviene de la glándula adrenal y un 50% proviene del ovario. Estas proporciones pueden variar ligeramente según el momento del ciclo, ya sea si está en la fase folicular o si se encuentra, por ejemplo, si se encuentra en fase folicular, predomina lo que es la producción adrenal. Y en la fase lútea, la producción es más que nada de tipo ovárico. De todas maneras, estos porcentajes no varían tan significativamente. Podrá pasar de 50 a 50, puede pasar más o menos de 40 a 60, pero bueno, esto va a depender mucho de la fase del ciclo de la que estemos hablando.
Con respecto a la dehidroepiandrosterona, que es un andrógeno o un precursor androgénico menos potente todavía que la androstenediona y que la testosterona, para que se den una idea, si consideramos, a Ana le voy a pedir que... ¿Trasplante de qué? A Ana, Señor. Ana, ¿te puedo pedir que apagues tu micrófono? Bueno, gracias. Bueno, con respecto a la dehidroepiandrosterona, como les decía que es un andrógeno, un precursor androgénico menos potente que la androstenediona y la testosterona, si consideramos que la testosterona, por ejemplo, tiene una actividad biológica de un 100%, la androstenediona apenas tiene un 10% de la actividad biológica de la testosterona y la dehidroepiandrosterona tiene apenas tan solo 5%. Esta dehidroepiandrosterona se produce casi totalmente en la glándula suprarrenal, más o menos estamos hablando de un 90%, y solo un 10% proviene de ovario. Su forma sulfatada, que sería la DEA sulfato o sulfatada, como es la que estaría en equilibrio dinámico, como vemos en la diapositiva. Es exclusivamente de producción adrenal y por lo tanto su determinación en suero es muy importante y muy útil en casos de hipertensionismo. Entonces, esta forma sulfatada de la DEA o DEA sulfato es la que nosotros medimos habitualmente en el laboratorio en suero y no así la DEA libre. Celi, ¿te puedo pedir que apagues tu micrófono, por favor? Bueno, una de las características del metabolismo de la testosterona es que puede sufrir una modificación más para poder pasar a la forma que en realidad es biológicamente más activa que la misma testosterona, que es la dehidrotestosterona, que tiene 3 a 5 veces más actividad androgénica. Y esta se va a originar por acción de una enzima, que es la 5-alfa reductasa, que es una enzima que está presente en órganos blancos de andrógenos, de tal manera que la dehidrotestosterona se produce in situ, en estos órganos blancos, como por ejemplo el folículo piloso, glándulas sebáceas y genitales externos en el feto masculino. Como pueden ver, la diferencia entre las moléculas de testosterona y dehidrotestosterona es que tiene una reducción en el doble enlace en la posición 4 a 5. Por lo tanto, tiene 2 átomos de hidrógeno más que la testosterona. La testosterona en sí tiene acciones androgénicas en algunos tejidos, por ejemplo, es la responsable del fortalecimiento de masa muscular, actúa en el cerebro, favoreciendo en el hombre el comportamiento sexual masculino y también actúa en el hígado, mientras que la dehidrotestosterona es la responsable del aumento de vello, tanto en hombres como mujeres, de la producción de las glándulas sebáceas, de la aparición del acné, también es responsable del desarrollo de genitales externos masculinos en la etapa fetal. En esta diapositiva tenemos representado una célula del folículo piloso donde la testosterona puede ingresar directamente a la sangre por mecanismos endocrinos, o sea, se produce en el ovario, en la glándula suprarrenal y desde ahí llega a su célula blanco o bien se produce también por conversión periférica que decíamos antes a partir de la DEA y de la androstenediona. Y ahí mismo, en la célula del folículo piloso, se convierte en dehidrotestosterona, la cual
sale a la circulación, pero en muy bajas concentraciones, de manera que no tiene utilidad clínica medir la dehidrotestosterona, sino que actúa, es una hormona que actúa in situ, uniéndose al receptor nuclear en la misma célula blanco, que en este caso es el folículo piloso. Y después pasa en forma metabólicamente más inactiva aún todavía, que es a 3-alfa-androstenediol. Es por eso, es una de las razones por la cual también no se mide esta hormona. Solamente la única que se mide es la forma sulfatada. Ahora vamos a ver un poco acerca de algunas definiciones que están relacionadas con el hiperandrogenismo. Algunas palabras pueden sonar como sinónimos, pero en realidad no lo son. Fíjense ahí, cuando hablamos de hirsutismo, se refiere a un excesivo crecimiento de pelo en la mujer con un patrón masculino, eso quiere decir en zonas andrógeno dependientes, donde la mujer normalmente no tiene vello. Por ejemplo, puede ser la cara, la espalda, la zona intermamaria. En cambio, la hipertricosis implica un aumento de vello en las zonas propias de la mujer, o sea, donde la mujer normalmente tiene vello, por ejemplo, brazos, piernas. La hipertricosis en realidad es una forma un poco más exagerada, ¿no?, del vello en esas zonas, y puede depender también mucho de la raza. Por ejemplo, las mujeres nórdicas, que son más lampiñas que las mujeres mediterráneas. Cuando hablamos de virilización, en realidad me refiero a un exceso de andrógenos que tiene consecuencia a distintos niveles. No solo se produce hirsutismo o aumento de vello, sino que va un poco más allá y puede aparecer alopecia temporal, puede haber pérdida de cabello que tiene más o menos un patrón, también sigue un patrón masculino, hay engrosamiento de la voz, aumento del tamaño de clítoris, puede haber involución mamaria, un aumento de la masa muscular en las mujeres y amenorrea. O sea, la virilización sería como la máxima expresión clínica del exceso de andrógenos. Bien. A la hora de evaluar clínicamente un hirsutismo, los médicos endocrinólogos y ginecólogos cuentan con una herramienta que es el score de Perryman y Galway, que tienen especificado en esta diapositiva. Esto consiste, es un score que consiste en asignar un puntaje de acuerdo al grado de crecimiento de vello en 9 zonas distintas del cuerpo de la mujer. Todas son zonas andrógeno dependientes, es decir, aquellas donde normalmente no debería haber vello. Algunas, por ejemplo, ya las nombré, como por ejemplo el vello supralabial, también a nivel de lo que sería el bigote. Como ustedes pueden ver ahí, la barbilla, todo lo que es la zona intermamaria, espalda, glúteos, etc. Entonces, se considera un puntaje de 0 cuando no hay nada de vello, es decir, una situación normal, que sería más o menos entre 1 y 4, ya es lo que se califica como grado de crecimiento. Se adjudica un puntaje para cada una de las 9 zonas y se suma. Si es que de toda esa suma de las 9 zonas sumo hasta 7 puntos, significa que es normal. Pero si esa suma de las 9 zonas supera el valor de 8, nos indica que es hirsutismo. No sé si se entendió. Cuando es normal, puntuamos 0. Cuando es patológico, cuando hay crecimiento, se hace una puntuación de 1 a 4. Y una vez que se suman todas las zonas, si esa suma me da un valor mayor a 8, se considera que la paciente, o sea, tiene hirsutismo. Si es menos de 8, entonces se considera que todavía está dentro de lo que llamamos la normalidad. Entonces, esto igualmente es bastante subjetivo, ¿no? Porque depende mucho del médico que esté realizando la evaluación, entonces por eso es importante
que siempre que se evalúe a una paciente o tengan sus controles este tipo de pacientes con hirsutismo, sea evaluada por el mismo médico. En esta diapositiva podemos ver cuál es el origen del exceso de andrógenos y, como es de esperar, esta patología tiene un origen, sobre todo, casi el 80% de los casos son debido a poliquistosis ovárica. Dentro de este grupo también está la hipertecosis, que es una hiperplasia de las células de la teca, que produce muy altos niveles de testosterona y que pueden llegar incluso a niveles de hombres, puede llegar de hecho, a confundirse con un tumor productor de andrógenos, pero en realidad no es una patología neoplásica, sino que algunos dicen que es una forma exacerbada de la poliquistosis, pero es algo que no es muy frecuente. Y también tenemos los tumores productores de andrógenos, pero de origen ovárico. Por ejemplo, son las células del hilio en la mujer, que es la puerta de entrada de vasos sanguíneos, de nervios a nivel del ovario. Son muy parecidas a las células de Leydig en el testículo. Entonces, este tipo de tumores producen cantidades elevadas o importantes de andrógenos. Cuando estas células desarrollan un crecimiento tumoral, tenemos entonces niveles de andrógenos a nivel de hombre y es ahí cuando tenemos el cuadro de virilización. También existen otras zonas del ovario que pueden proliferar y pueden dar tumores productores de andrógeno. Cuando el origen de los andrógenos es a nivel suprarrenal, la causa de hiperandrogenismo puede ser síndrome de Cushing, puede ser también, sobre todo el síndrome de Cushing de tipo hipofisario, en donde la ACTH no solo va a estimular el cortisol, sino que también estimula a los andrógenos de la zona reticular. La hiperplasia suprarrenal congénita, que es una patología de baja frecuencia, más o menos entre un 4 y un 8% de los casos, y también podemos tener tumores productores de andrógenos de origen adrenal, que son mucho menos frecuentes que los ováricos, pero son mucho más malignos. En general, la patología tumoral es casi poco frecuente. No sé si ustedes recuerdan en el módulo que vieron con Mariela, ¿llegaron a ver hiperplasia suprarrenal congénita? Sí, llegamos a ver. Bueno, no sé si se acuerdan que existen dos tipos de hiperplasia suprarrenal. La forma clásica, que es la más severa, la que se presenta en el recién nacido, con genitales ambiguos, mientras que la no clásica, digamos, o la tardía, es la que se presenta en realidad en edades más tarde, más o menos en la adolescencia suele manifestarse. Todo depende mucho de la enzima que esté afectada en toda esa síntesis de la esteroidogénesis de los glucocorticoides. Así que nada más como para recordarles de que el hiperandrogenismo, una de las causas que también tiene cuando hablamos de hiperandrogenismo en general, la principal, recuerden que siempre, o sea, el 80% de los casos es por poliquistosis ovárica. Después ya tenemos el resto de los casos y entre esos está la hiperplasia suprarrenal, que también cursa, al igual que el síndrome de ovario poliquístico, cursa con niveles elevados de andrógenos. Bueno, y después tenemos todo lo que es, en la columna de otros, tenemos todo lo que es el hirsutismo idiopático, es decir, pacientes que tienen una manifestación clínica o fenotípica de hiperandrogenismo con aumento de vello, pero con andrógenos que son normales en sangre y con ciclos conservados, que también puede ocurrir, pero es también poco frecuente, entre un 5 y un 7%. Lo que supone el hirsutismo idiopático es que está aumentada la sensibilidad a la enzima 5-alfa reductasa. O sea, el aumento del andrógeno sería in situ en el tejido, no en la sangre. Entonces es por eso que en estos pacientes vemos valores de andrógenos normales, pero pueden manifestar fenotípicamente el aumento de vello sin que tenga esta presencia de andrógenos en sangre. Si pudiéramos nosotros medir
en el tejido, o sea, en el tejido, a nivel de tejido, la dehidrotestosterona la veríamos aumentada en comparación con las mujeres normales. Por otra parte, está también la hiperprolactinemia con hirsutismo y con manifestaciones clínicas también de hiperandrogenismo, que está demasiado estudiado, pero lo que sí se sabe es que la glándula adrenal sí hay receptores para prolactina, que podría ser una de las causas por la cual aumente también estos niveles de andrógeno. El hipotiroidismo es otra patología que también puede estar asociado a niveles elevados de andrógenos, porque como vamos a ver dentro de un rato, la testosterona circula en la sangre unida a proteínas transportadoras y entre ellas, una de sus proteínas, la que es específica, es la SHBG. Esta proteína es específica de tal manera que mientras esté unida a la testosterona, menos biológicamente activa es. Entonces, en el hipotiroidismo lo que ocurre en realidad es una disminución de esta proteína de transporte de la SHBG, por lo cual hay un aumento de los andrógenos libres con mayor actividad biológica. Otra causa que también puede llevar a niveles elevados de andrógenos es la causa iatrogénica, es decir, es causada por medicación. Esto puede ser ya sea por ingesta de anabólicos, por ejemplo, las mujeres que quieren mejorar su rendimiento deportivo, si bien mejoran su performance, por otro lado, tienen estos efectos del engrosamiento de la voz, del crecimiento del vello, etc. Y también otra medicación que puede llegar a aumentar los andrógenos es el danazol. El danazol se usaba antes como un tratamiento de la endometriosis. Es una droga que compite con la testosterona por los sitios de unión a la SHBG, es decir, a su proteína de transporte. Entonces, de esta manera favorece la liberación de, de mayor cantidad de testosterona libre. O sea, se une al esta droga o este fármaco se une al SHBG y deja libre a la testosterona, dando lugar a que se eleven los niveles de andrógenos en sangre. Lo que sí quiero que recuerden es que todas las causas de hiperandrogenismo, como les digo, por ley, la más común es la poliquistosis ovárica, así que eso no se lo olviden. ¿Cuáles son las variables preanalíticas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de determinar andrógenos? Con respecto a la variación del ritmo circadiano para la testosterona en la mujer, hay un poco de controversia. Se habla de un pico entre las 6 y 10 de la mañana, pero en realidad este pico es mucho más evidente en el varón, precisamente porque las mujeres no tienen niveles elevados de testosterona. Entonces, presenta un aumento matinal en este horario y por lo tanto debería tenerse más en cuenta para la toma de muestra en el varón más que en la mujer. Pero por lo general, yo la verdad de que nunca he visto variaciones. Si es que si se toma dentro testosterona durante el día, yo realmente no vi variaciones. Pero bueno, lo que la bibliografía indica es que tengamos en cuenta ese horario entre las 6 y 10 de la mañana, sobre todo para los varones. En el caso del sulfato del sulfato de DEA, que sí tiene un ritmo circadiano, en realidad no se evidencia demasiadas variaciones, hay una gran cantidad circulando en la sangre y las concentraciones son del orden de miles de nanogramos, entonces además tiene una vida media larga, así que bueno, no hay mucha variación, digamos, con respecto a esta hormona. Para el caso del DEA libre y la androstenediona, vamos a ver que tiene concentraciones máximas entre las 8 y 10 de la mañana, debido a que son hormonas que sí responden al ritmo circadiano del ACTH, de la hormona estimulante de la adenocorticotropina. Entonces, más que nada tenerlo en cuenta para la androstenediona, porque como les dije antes, el DEA libre, o sea, el dehidroepiandrostenediona, no se mide en el laboratorio. En el caso
¿Qué más? Bueno, en relación a las variaciones de los andrógenos con el ciclo menstrual, este gráfico nos muestra las variaciones de testosterona libre en relación al momento del pico de LH y vemos que previo a este pico preovulatorio hay un aumento de las concentraciones de andrógenos, lo cual nos avala la necesidad de medir testosterona en la fase folicular temprana, que es el momento donde están en su expresión más basal. Con respecto al DEA libre y al sulfato de DEA, no presentan variaciones a lo largo del ciclo, y la androstenediona, que es precursora de la testosterona, presenta un patrón muy similar. En cuanto a las variables preanalíticas para la determinación de los andrógenos, incluye un ayuno de 8 horas, la muestra de elección es suero, la extracción se debe realizar entre las 8 y 10 como para estandarizar, de la mañana por el ritmo circadiano, ¿no? Y en fase folicular temprana entre el día 3 a 5 del ciclo, y un punto importante a tener en cuenta es si la paciente está en tratamiento con anticonceptivos orales. En realidad debería suspenderlos más o menos entre 60 a 90 días antes de la extracción, porque el contenido de estrógenos de los anticonceptivos va a hacer que se inhiban las gonadotrofinas, que de hecho es lo que se busca con este tratamiento para impedir la ovulación, pero entonces al bajar esas gonadotrofinas, baja el estímulo de la producción de testosterona ovárica y entonces estaríamos midiendo testosterona en una situación que no corresponde a la testosterona endógena de la paciente, siempre y cuando el médico esté evaluando hiperandrogenismo, ¿no? Generalmente uno no suspende la medicación, es el médico el que la suspende, pero ustedes, si en algún momento reciben algún paciente que, siempre cuando, no sé si ustedes, imagino que sí, cuando reciben a un paciente le preguntan sus antecedentes, si a la mujer, a la paciente mujer se le está evaluando por un hiperandrogenismo, lo ideal es que los anticonceptivos los suspendan. Solamente en ese contexto, ¿no? En el contexto de hiperandrogenismo, porque precisamente inhibe gonadotrofinas y por lo tanto inhibe la producción de testosterona, y lo que estamos midiendo no está reflejando realmente esos valores y podríamos estarnos perdiendo valores elevados de testosterona. Finalmente, en las mujeres con amenorrea se puede inducir también el sangrado, como lo estuvimos viendo en la clase anterior, mediante progestágenos, pero bueno, siempre y cuando el médico lo pida. Entre los andrógenos de importancia clínica podemos mencionar a la testosterona total, sus fracciones de testosterona libre y biodisponible, a los andrógenos de menor potencia biológica como la androstenediona y la dehidroepiandrostenediona sulfatada, que es un marcador exclusivamente adrenal. Acuérdense que en ese esquemita el 90% del sulfato de DEA proviene de la glándula adrenal, o sea, es muy poquito, 10% apenas proviene del ovario. Y también hay dos determinaciones más que podemos realizar, que si bien no son andrógenos, pero sí están relacionados con esto, que es el caso de la 17-hidroxiprogesterona, que es un precursor de la cadena biosintética y que se utiliza como marcador de hiperplasia suprarrenal congénita. Y la otra determinación más que también se podría adicionar, además de las que ya mencioné, es la proteína de transporte de esteroides, que es la SHBG, y que también es muy útil en casos de hiperandrogenismo. Con respecto a cómo podemos encontrar a los esteroides en circulación, fundamentalmente los vamos a encontrar en tres formas: unidos a proteínas específicas de transporte, unidos a la albúmina y de forma libre. Las proteínas, ustedes van a ver que se unen a los esteroides, tienen ciertas características y particularidades en cuanto a lo que es su especificidad y afinidad. Por ejemplo, tomemos un ejemplo de un esteroide como es la testosterona.
La testosterona se une a la albúmina, que se une a la albúmina, va a tener una especificidad baja. Es decir, que no solo se va a unir testosterona, sino que también se va a unir a otras hormonas y otras sustancias que no son también hormonas. Mientras que si la testosterona se une a su proteína específica como la SHBG, entonces tendrá una alta especificidad. Esto significa que se une exclusivamente a este esteroide en cuestión, y a lo sumo se puede unir a un grupo de esteroides que estén relacionados químicamente. En relación a la afinidad, es decir, a la fuerza de unión del ligando a la proteína, pasa lo mismo que con la especificidad. La albúmina tiene una afinidad baja y con la proteína específica tiene una afinidad alta. Para que tengan una idea, en el caso de la unión de la testosterona a la SHBG, la constante de afinidad es del orden de 10 a la menos 9 litros por mol más o menos. Mientras que para la albúmina esa constante es del orden de 10 a la quinta litros por mol, es decir, varios órdenes de magnitud más baja. Y relacionado a la capacidad de unión pasa al revés. Está alta para la albúmina, mientras que es baja para la proteína específica. Y esto responde a dos tipos de situaciones. Por un lado, a la concentración en sangre de la proteína, que lógicamente la albúmina está en concentraciones mucho más elevadas que la SHBG. Y otra cosa es que también tiene que ver con el número de sitios de unión por la molécula para el ligando. En el caso de la proteína específica, que sería la SHBG, por ejemplo, hay un único sitio de unión para la testosterona, mientras que en el caso de la albúmina puede tener hasta 6 a 7 sitios de unión por molécula. En esta diapositiva podemos ver cómo es la afinidad de unión para los distintos esteroides que se unen a la SHBG, que sería la proteína específica. Así como la dehidrotestosterona, como dijimos, era 3 veces mucho más activa que la testosterona, también tiene la misma proporción cuando se une, o sea, se une con mucho más fuerza y afinidad a la SHBG. Luego le sigue la testosterona, en menor cantidad el estradiol y por último la estrona. Recuerden que dijimos que la constante de afinidad de la testosterona es del orden de 10 a la menos 9, para el caso en realidad es de 10 a la menos 9, y para el caso del estradiol, por ejemplo, es de 10 a la menos 8, que es un poco menor. O sea, en este caso, entre la testosterona y el estradiol, por supuesto, la testosterona tiene mucha más afinidad. La dehidroepiandrosterona y la androstenediona prácticamente, como ven ahí en la diapositiva, no se unen. Entonces, volviendo a esta diapositiva y considerando lo que les conté en relación a la afinidad de unión, podemos definir otra fracción de esteroide activo en circulación que se denomina esteroide biodisponible y que vendría a ser la suma del esteroide unido a la albúmina más el esteroide libre. Si yo les pregunto a ustedes cuál de estas 3 fracciones tiene actividad biológica, ¿ustedes qué me responderían? El esteroide libre. Correcto. Sería, o sea, lo más lógico es pensar que el esteroide libre es el que biológicamente sea más activo, porque es el que es capaz de entrar a la célula blanco, unirse a sus receptores y desencadenar toda la acción biológica, y eso es correcto. Pero sepan también que el esteroide biodisponible refleja también parte de esa actividad biológicamente activa. Entonces, si considero cuál es biológicamente activo, acuérdense que no solo es en este caso el esteroide libre, sino también el esteroide biodisponible, ¿sí? Si bien como tal el complejo esteroide unido a la albúmina no es capaz de ingresar a la célula,
Al tener una afinidad baja es fácilmente disociable y entonces de esa manera se convierte en un esteroide libre para que pueda ingresar a la célula blanco y que pueda cumplir su acción biológica. O sea, cuando el esteroide está unido a la albúmina, llega a la célula blanco, entra en contacto con la membrana plasmática, se produce todo un cambio conformacional a nivel de la albúmina que hace que se libere fácilmente de ese esteroide unido y se convierta en libre para poder ingresar a la célula y ejercer su acción. Entonces, si nosotros medimos testosterona total, vamos a medir la suma de las 3 fracciones que tienen en ese cuadrito, ¿no? Y esto muchas veces no va a estar en concordancia con la clínica del paciente. Por ejemplo, un cuadro de hiperandrogenismo puede ser que encontremos valores de testosterona total normal. En cambio, si medimos el esteroide biodisponible, podemos encontrar variaciones y valores aumentados. En este gráfico podemos observar la proporción de cada una de las fracciones de testosterona que estuvimos mencionando. Y como podemos ver, la mayor cantidad de testosterona circula unida a la SHBG, alrededor de un 78% aproximadamente, mientras que la testosterona unida a albúmina es un 20% y entre un 1 a un 2% solamente la encontramos en forma libre. Significa que el porcentaje de testosterona biodisponible que es la testo unida a la albúmina más la testosterona libre, va a ser más o menos también alrededor de un 20%. Acá les muestro con estos 2 gráficos para que puedan entender un poquito por qué por ahí medir testosterona total pierde un poco pierde un poco la sensibilidad en casos de hiperandrogenismo. Fíjense, este es un trabajo que publicaron en 2007, en donde se comparan distintas metodologías para la medición de testosterona total y testosterona biodisponible. Y lo que quiero mostrarles es que cuando usamos la testosterona total como marcador de hiperandrogenismo, hay superposiciones que se ven en el gráfico de arriba entre mujeres hiperandrogénicas y mujeres normales. La línea negra que ustedes ven ahí corresponde al límite superior del rango de referencia de la testosterona. Estas pacientes, todas eran pacientes hiperandrogénicas funcionales, como ven, tienen valores no muy elevados, salvo esa que tiene más o menos cercana al valor de 2, que ven el único puntito ahí arriba, pero en su mayoría, fíjense que casi todas las mujeres hiperandrogénicas están cerca del límite superior del valor de testosterona y muchas están por debajo, entonces tenemos ahí como un poco de superposición. Esto solamente cuando medimos testo total. En cambio, si nosotros llegamos a usar para las mismas pacientes, en este trabajo se usaron para las mismas pacientes hiperandrogénicas, se usaron la medición de testosterona biodisponible y vemos que están perfectamente separadas en ambos grupos. Todas las normales están por debajo del límite superior del rango de referencia y todas las hiperandrogénicas están por arriba, como que se separan y se diferencian perfectamente. Entonces, como mensaje, lo que yo quiero que se lleven de acá es que en casos de hiperandrogenismo de tipo funcional es mucho más útil medir la testosterona biodisponible que la testosterona total. Ustedes miden las personas que hacen laboratorio de Sí, endocrino. medimos, Ok, ¿lo hacen por medimos cálculo o lo miden? medimos el SHBG Ok, y con la testosterona total, ¿no ves? Para hacer el cálculo de la testo biodisponible y la albúmina, ¿no? Pide esos 3 datos, albúmina, SHBG y testo total. ok, lo hacen entonces por cálculo. Bueno, está bien, ese es el método que más se utiliza para determinar testosterona biodisponible y testosterona libre. Bueno, se entendió este concepto, ¿no? Porque es importante, chicos. Buenas noches, doctora. ¿Será que lo puede decir de nuevo el cálculo?
El cálculo ahora lo vamos a ver. Yo les estoy preguntando si entendieron este concepto, que en las mujeres hiperandrogénicas es mucho más útil medir testosterona biodisponible que testosterona total, porque en ciertos casos y en ciertas situaciones casi la testo total suele dar cercana al límite de referencia y ahí no tiene mucha utilidad, no nos sirve la testosterona para hacer el diagnóstico, la testosterona total como tal. Por eso les muestro estos dos gráficos, que es un trabajo que se hizo en realidad, perdón, en donde demuestra que, por ejemplo, en el gráfico de arriba, ustedes tienen pacientes que son hiperandrogénicas. Fíjense que cuando les miden testosterona, casi todas están en la misma zona, pero ninguna supera, excepto una sola paciente. De todas las pacientes hiperandrogénicas, imagínense que solamente a una paciente detectó la testosterona total, que sean los valores elevados. En cambio, cuando se las midieron se midió la testosterona biodisponible por cálculo, por supuesto que ahora les voy a explicar cómo se realiza. Fíjense cómo diferencia realmente a las dos poblaciones, a la población normal de la población que sí tiene hiperandrogenismo. Entonces eso, el mensaje que es más útil medir testosterona biodisponible que testosterona total. ¿Se entendió ahora? Sí, doctora, se ha entendido. Y medimos igual en el al quinto día del ciclo menstrual, ¿no? Igual medimos estas dos, ¿no? Sí. Todas son casi la mayor parte de las hormonas es en la fase folicular, por lo que les decía del hecho de que es el momento en que se encuentran en su forma más basal, casi la mayoría. Y en cuanto al horario, chicos, como les digo, yo no he visto variaciones, salvo con las hormonas que hay que ser como muy estrictos, es con el cortisol y con la prolactina, que son hormonas de estrés, que son hormonas que sí tienen un ritmo, que sí hay variaciones en los a lo largo de la mañana, ¿no? Y la progesterona que habíamos dicho en las clases pasadas, que es que se mide en la fase lútea entre el día 20 a 23, 20 a 22 a 23 del ciclo. Bueno, ahora estamos, ¿no? ¿Se entendió? Doctora, una consulta. Entonces, la toma de muestra, ¿en qué horario sería, salvo las diferencias que di? Yo generalmente acá en el hospital, por ejemplo, las extracciones se realizan hasta las 11, 12 de la mañana. Yo recibo todo tipo de hormonas, salvo cortisol, salvo ACTH, salvo prolactina, que sí soy muy estricta con el tema horario. Pero después el resto de las hormonas, hasta por lo menos 11 de la mañana las recibo. Sí, nosotros también. Prolactina y cortisol, sí, bien estricto con el horario y el reposo de la prolactina. Exacto, Y lo demás, igual recibimos. exacto, es así, Claudia. Bueno, chicos, ahora vamos a ver un poquito acerca de la regulación hormonal de la síntesis de la proteína transportadora de esteroides, que es la SHBG. Vamos a ver que hay distintas situaciones fisiológicas y patológicas o también inclusive farmacológicas que pueden hacer que cambien estas concentraciones de esta proteína y por lo tanto que cambie la proporción de los esteroides libres y biodisponibles. Si se acuerdan, tanto los estrógenos como las hormonas tiroideas actúan aumentando los niveles de la SHBG, ya sea por un aumento directo de su síntesis, como es el caso de las hormonas tiroideas, o indirectamente a través de los estrógenos que aumentan el contenido de ácido siálico, que es un hidrato de carbono que está en la molécula de SHBG, y de esta manera aumentan la vida media de la proteína. Entonces, ante situaciones fisiológicas, como puede ser embarazo, aumento de estrógenos o consumo de estrógenos anticonceptivos, esto puede dar lugar a que cambien las concentraciones de SHBG. Por el contrario, todas aquellas condiciones que disminuyen la síntesis de SHBG son los andrógenos, la prolactina, la hormona de crecimiento, la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, corticoides y también progestágenos artificiales, pero solo si son artificiales, porque en el caso de la progesterona natural no tiene ningún efecto sobre la SHBG. Solamente les hablo si en algún momento por ahí lo utilizan para inducir
inducir el sangrado. Bueno, ¿cómo son estos niveles de esta proteína de transporte en las distintas etapas de la vida? Durante la infancia ustedes van a ver que en la sangre del cordón y en el recién nacido los niveles son bajos, pero luego tienden a aumentar. Ya en la pubertad hay una disminución progresiva en ambos sexos y en la adultez, para el caso, por ejemplo, de las mujeres, los niveles son mucho más elevados, mientras que para los hombres los niveles son constantes hasta la senescencia. En el ciclo menstrual va a haber un aumento en el momento más o menos del pico ovulatorio y durante la fase lútea, y en el embarazo también se va a observar un aumento progresivo hasta el término. Por último, en la edad avanzada, debido a un aumento del estradiol respecto a la testosterona y por la disminución también de hormona de crecimiento, de insulina, del factor de crecimiento similar a la insulina, se encuentran un poco, aumentan, ¿no?, estos valores. Y en mujeres menopáusicas va a ser variable, pero por lo general disminuye. Bueno, esto es algo que ya les venía diciendo, de que ¿en qué único caso, por ejemplo, podemos considerar que la testosterona total tiene valor diagnóstico? Limitado para el hiperandrogenismo, pero sí es bastante útil en casos de tumores, en donde los niveles son elevados y pueden llegar inclusive a valores de hombre. Entonces, pacientes con tumores, con esta única determinación, más la clínica, más las imágenes, el médico puede hacer perfectamente el diagnóstico. Sin embargo, como les decía, en situaciones de hiperandrogenismo no es de mucha utilidad. Bueno, hasta acá, chicos. ¿Quieren que paremos? ¿Quieren que continúe, que siga? Que continúe, doctora. Bueno, Sí, continúe. Sigamos, doctora. bueno, seguimos entonces. Bueno, como les decía, ¿por qué no tiene mucha utilidad la testosterona total en las pacientes hiperandrogénicas? Esto se debe un poco a que generalmente las mujeres muestran valores ya de por sí de testosterona muy bajitos. Entonces, incluso los métodos de medición presentan un alto coeficiente de variación y en general los métodos están más optimizados para los niveles y para valores de hombres que para los niveles de mujeres y de niños. Por eso es más útil recurrir a otras determinaciones. Bueno, como les decía, ¿cómo hacemos el cálculo? O sea, ¿cómo hacemos para estimar el valor de testosterona libre y biodisponible? Lo vamos a hacer por cálculo a partir de la determinación de testosterona total y SHBG. Bueno, el cálculo de la testosterona libre consiste en una ecuación conocida como la ecuación o fórmula de Vermeulen, que es la que observan en la diapositiva y se basa en la ley de acción de masas, en donde se toma en cuenta el ligando, que en este caso es la testosterona, y dos proteínas de transporte, que es la SHBG y la albúmina. ¿Qué significa cada una de las variables? FT, que significa testosterona libre. En la parte del numerador tenemos a la testosterona, que debemos expresarla en nanomol por litro, y también hay una letra N, que sería una constante, que es una constante que va a ser igual a 23. K sería la constante de afinidad y asociación de la albúmina por la testosterona. Ca es la concentración de la albúmina, que se considera también un valor constante y que es igual a 4.3 gramos por ciento. Y en el denominador tenemos Kt, que es la constante de afinidad de la testosterona por la SHBG. También está la concentración de SHBG, que tiene un subíndice I, que significa en realidad inmunoensayo. Y bueno, nuevamente aparecen las letras N y FT.
Acá lo que quiero que tomen en cuenta es que para esta fórmula utilizamos una concentración de albúmina que es de 4.3 gramos, y esto en el organismo sabemos que no siempre ocurre así. ¿Qué significa esto? O sea que no siempre un paciente va a tener esa concentración de albúmina, pero cuando Vermeulen calcula y realiza esta fórmula y desarrolla la ecuación, él demuestra que aún con variaciones de un 25% de la concentración de albúmina, incluso ese valor de testosterona libre no cambia sustancialmente. Pero sí hay situaciones que quiero que consideren ustedes que son graves de enfermedades o patologías a nivel hepático y renal, en donde la concentración de albúmina cambia y por lo tanto no es muy útil. O sea, se puede usar la fórmula, pero en ese caso se deberían medir los niveles de albúmina por la metodología que ustedes estén utilizando en el laboratorio, siempre y cuando tengan las unidades que se requieren en la fórmula, ¿no? Entonces, usamos 4.3 gramos cuando suponemos a un paciente en un contexto dentro de todo normal, sin patología hepática y sin patología renal. ¿Se entendió eso, no? O sea, nosotros para el cálculo de testosterona libre utilizamos, en la formulita nos piden el valor de testosterona total, nos piden el valor de SHBG, y además utilizamos como constante de albúmina el valor de 4.3 gramos por mililitro. Entonces, si hay un paciente que tiene una patología hepática o renal que pueda alterar esos niveles de albúmina, entonces deberíamos medir albúmina en ese tipo de pacientes. Doctora, y nosotros medimos, o sea, la testosterona libre, dosificamos, o sea, utilizamos un kit para dosificar la testosterona libre. Ustedes no lo hacen por cálculo. Sí. Hay laboratorios. Ingrid, ¿te puedo el micrófono? Sí, hay algunos laboratorios que siguen. Ahora, sí, ahora mi pregunta es, un día nos llegó una orden donde el doctor solicitaba testosterona libre calculada. Él le puso en la orden calculada, o sea, no quería que yo la mida, ¿no? La dosifique directamente, él puso calculada. Entonces yo le hice de las dos formas, porque yo quería ver si es que había una diferencia o por qué. Claro, Y sabe que realmente había diferencia. hay ¿Y diferencias. por qué eso? Yo me quedé pensando, ¿por qué? Digamos, no, y una diferencia, o sea, notoria, ¿no? No era. Es que tiene que ver más que nada por lo metodológico. Lo que pasa es que todos los ensayos o los kits están diseñados por eso, precisamente para niveles y valores de hombre. O sea, cuando se diseñó el kit, se diseñó, o sea, con valores más o menos en el rango de concentración desde cero, pero más o menos en rango de hombre. Ponele que para mujeres, a veces los valores llegan a ser menores a 0,1. Entonces los kits y los ensayos no están diseñados para mujeres ni siquiera para niños. Entonces el cálculo es una aproximación mucho más segura y mucho más certera que la metodología. Entonces, de hecho, mi laboratorio, particularmente casi la mayor parte de los laboratorios, conozco un solo lugar que lo siguen haciendo, pero realmente el cálculo de testosterona libre es mucho más certero y mucho más específico para cuando necesitas evaluar hiperandrogenismo. Y cualquier otra situación, ¿no? Inclusive en normalidad, para conocer ese valor de testo libre, es mucho mejor hacerla por cálculo que midiéndola. Así que yo les diría que si, nada, en su laboratorio la hacen, como vayan tratando de implementar el cálculo. No sé si todavía en Bolivia se sigue pidiendo el cálculo, la determinación en sí de testo libre. Acá, de hecho, todo se informa por cálculo. Ya no se hace ya no se hace. Sí, digamos, como las órdenes pues vienen testosterona libre, no especificaban, no si era por cálculo, no, nosotros
la dosificábamos, pero en esa orden el doctor colocó por cálculo, o sea, calculada, así puso, ¿no? Entonces, bueno, y fue ahí que yo dije, a ver, voy a ver qué diferencia da y realmente dio diferente, ¿no? Sí, es así, es Y así. ya, Así que podrían, ahora ya me quedó con la duda, dije, ¿por qué? es algo que podrían, no sé si ustedes cuando emiten su protocolo, su informe final, ustedes especifican si es calculada, si es medida, me imagino que sí. Sí, en esta ocasión sí, yo le puse calculada, porque hasta los valores de referencia, digamos, que yo tenía, yo le puse una observación, valores de referencia de la técnica, ¿no? Los valores de referencia son del kit, ¿no? Le puse. Exactamente. Y el Por valor ahí, en manos calculado. de un endocrinólogo que conoce esto, del cálculo de la testosterona, lo tenga como más, lo tenga más en cuenta, ¿no? Pero por ahí cualquier otro médico que lo pida, por ahí le da lo mismo que sea la testosterona calculada que la testosterona libre medida. Así que nosotros, la verdad es que directamente para ambas, tanto testo bio como libre, la calculamos y ya no especificamos si es calculada porque, como te digo, de hecho ya acá todo el mundo la hace calculada. Ya, Doctora, gracias. doctora, por ejemplo, acá en Trinidad a nosotros nos piden la testosterona libre. Ya, entonces, de acuerdo a lo que nos está explicando, lo recomendable sería que hagamos la testosterona mediante cálculo. Bueno, tomando la constante de la albúmina, ¿no? Y Considerando lo eso. que nos recomienda, entonces, si hay pacientes con problema renal o hepático, ya le mediríamos la albúmina, ¿no? ¿Es así, no, doctora? Es así, es correcto. Eso es lo que tienen que hacer. Así que bueno, podrían empezar Hay que implementar, empezar a implementarlo en su a implementar. laboratorio, implementarlo Sí. tal cual y de hecho, si ustedes tienen curiosidad, pueden, si todavía tienen reactivo que les queda de testosterona libre, como ir haciendo comparaciones y ir viendo, asociando el antecedente de la paciente, si ya viene con antecedentes de hirsutismo, de vello, que podría más o menos, ustedes más que nada para que vean que realmente es así, hay un montón de trabajos que son publicados que hay diferencia, hay mucha diferencia. Doctora, por ejemplo, de esa paciente que comenté más antes con síndrome de Cushing, la testosterona total, bueno, así fue que nos pidieron, salió ligeramente elevadita. Ahora yo comprendo que, bueno, tenía que haberse hecho la testosterona libre, ¿no? Porque, digamos, me llamó la atención que ella con todas las características físicas de masculinidad y que salga ligeramente elevadita, no con mucho, digamos. Con Por un ahí, 2.4, así más o menos salió. ¿y cuánto tenía su cortisol? Su cortisol estaba elevado. No me recuerdo exactamente. Hace unos 3 años fue esto, doctora. Ok. Sí, ahora vamos a ver más adelante cómo hacemos el diagnóstico diferencial, porque casi las distintas patologías que producen hiperandrogenismo como que tienen comportamiento muy similar, pero hay ciertas pautas que a nosotros nos pueden hacer diferenciar, o sea, que nos hagan sospechar de que realmente sea otra, o sea una patología, ¿no? Hay características y laboratorios que son muy característicos de cada paciente, que ahora las vamos a ir viendo. Bueno, siguiendo, para calcular la testosterona biodisponible, también utilizamos la misma fórmula, la fórmula de Vermeulen, solo que agregamos un paso más y multiplicamos, o sea, la testo libre, se multiplica el número n, que en realidad es una constante, como lo vimos, que es una constante de asociación de la concentración de albúmina más 1. Bueno, acá yo lo que les muestro en esta tabla es una captura de pantalla de una tabla de Excel, en donde yo particularmente no uso esta, pero bueno, se las muestro, o sea, se puede hacer por Excel. Está cargada dentro del sistema para poder calcular testo libre y testo biodisponible. En primer lugar, tenemos que cargar el dato de la testosterona total, que habitualmente medimos en nanogramos por mililitro, el dato de la SHBG, que está en unidades de nanomol por litro,
Y ambas variables son necesarias para poder hacer este cálculo, ¿no? Luego la testosterona total, que está en unidades de nanogramo por mililitro, se multiplica por una constante y se la lleva a una concentración de nanomol por litro. Y una vez que tenemos las mismas unidades, tanto de testo total como de SHBG, se aplica la ecuación que está ubicada en la cuarta columna. Y el valor que obtenemos ahí es el valor de la testo libre en picomol por litro. Nuevamente, estas unidades se tienen que convertir a picogramos por mililitro y es el valor que se informa, o sea, que vamos a informar en el laboratorio. Las dos últimas columnas corresponderían a la testo biodisponible, que está expresada en nanomol por litro y en nanogramo por mililitro. Esta ecuación también, además, yo particularmente no uso esta, porque si ustedes seguramente entran a internet y ponen en el buscador calculador de texto libre o biodisponible, lo tienen automáticamente, es solamente ingresar el valor de testosterona total, de SHBG y nada más, porque de hecho ya tiene como asignado la constante de la albúmina, que es 4.3. Así que el que quiera realizar el cálculo puede buscarlo directamente en el buscador, calculador de texto libre, y es más, o sea, te muestra el valor de texto libre y texto biodisponible. ¿Alguno lo buscó alguna vez o usan, Claudia, de dónde, qué tipo de... En Google lo pongo cálculos para texto biodisponible y como usted dice, se rellena nada más los espacios. Uno pone las unidades con que uno está Exacto. trabajando porque le da esa opción y se rellenan el valor de la testosterona. Bueno, yo la hacía la libre. Bueno, la libre no me pide, es la albúmina que ya la tiene como constante y el SHBG, ¿no? Y ya Exactamente. le libera la biodisponible y le libera la testo libre también. Sí. Exacto, exacto, chicos. Así que al que le interese, se puede meter al Google, pone, como le digo, calculador de texto y van a ver que directamente ingresando esos dos únicos valores les da la concentración de texto biodisponible y de testosterona libre. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos considerar cuando utilizamos el método de cálculo de la testosterona libre y biodisponible? En primer lugar, si es válida usar la concentración de albúmina fija de 4.3 gramos por litro, como les decía, y les volvemos a repetir de que en distintas situaciones clínicas hay que calcular ese valor de albúmina. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta la metodología que se utiliza para determinar testo total y SHBG. Y en tercer lugar, también en cuanto a los valores de referencia, ver que no se intercambien, ¿no? Esos valores, o sea, fijarse bien que cuando uno ingrese el dato a la fórmula, sean las unidades que estén utilizando ustedes en su laboratorio. Bueno, de cualquier manera, como les digo, el cálculo es lo que actualmente es lo que se está utilizando y nada, las personas que quieran, como les digo, hacer esa comparación la pueden ir haciendo como para poder ver realmente que sí hay diferencia. Bueno, pasamos ahora a una de las patologías más frecuentes en nuestro medio y que es la responsable de la mayor parte de casos de hiperandrogenismo, que es el síndrome de ovario poliquístico, que si recuerdan inicialmente les dije que era el 80% de los casos. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una patología de alta prevalencia en la mujer en edad fértil y se caracteriza por dos situaciones. Una por anovulación crónica y por un exceso de andrógenos. Sin embargo, estas dos situaciones clínicas también es algo muy característico de otras patologías, por lo cual se hace importante y es necesario hacer el diagnóstico diferencial o por exclusión de patologías, como pueden ser la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica o tardía, tumores productores de andrógenos, el hirsutismo idiopático, el síndrome de Cushing, la hiperprolactinemia y el hipotiroidismo. Otra de las características de
que tiene esta patología, el síndrome de ovario poliquístico, es que es una patología muy heterogénea, tiene una presentación clínica muy variada, y desde que fue descrita más o menos alrededor del año 1900, se vienen estudiando distintos aspectos relacionados a esta patología y también se discuten también otras distintas formas de hacer su diagnóstico. Hoy en día hay distintas guías de consenso que son utilizadas ampliamente en el mundo. Yo solamente les voy a mostrar dos, que son las que más se utilizan. Esta es la guía de consenso de Rotterdam del año 2003, en donde determinan que el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico se hace por la presencia de hiperandrogenismo clínico y bioquímico, es decir, presencia de hirsutismo, acné, alopecia, más aumento de andrógenos en sangre. En segundo lugar, sería la presencia de anovulación, es decir, una disfunción ovárica, y en tercer lugar, se haría por una ecografía de imagen de ovarios poliquísticos. Con dos de estas tres determinaciones, la presencia de dos de estas de estas dos características ya nos permite hacer el diagnóstico de cualquier tipo de patología que esté relacionada con hiperandrogenismo. En realidad, en este caso, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? La combinación de estas dos o tres alteraciones, de estas dos o tres características puede ser cualquiera. Puede ser que podría haber pacientes con disfunción ovárica y ovarios poliquísticos, pero sin andrógenos, o sea, con andrógenos normales, que no tenga clínica de hiperandrogenismo. Sin embargo, este tipo de guía de consenso no ha sido muy aceptada por el resto, y lo que se hizo fue, en realidad, hacer otras sociedades se juntaron, se reunieron como para hacer otra guía de consenso, que ahora la vamos a ver, que es esta. Es una guía de la Sociedad Internacional de Exceso de Andrógenos, que establece también el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico más o menos en el año 2006. Ellos indican de que sí o sí tiene que estar presente el hiperandrogenismo tanto clínico como bioquímico, junto con disfunción ovárica, que dentro de esto engloba lo que es la anovulación y la presencia de ovarios poliquísticos por ecografía, y siempre haciendo la exclusión de otras patologías. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes o más prevalentes del SOP? Habíamos dicho que es una patología en donde cursa con disfunción ovárica, con oligo y anovulación, por lo tanto tiene una alta prevalencia de disfunciones, o sea, las disfunciones menstruales e infertilidad. El aumento de andrógenos se va a traducir en un hirsutismo y en un alto porcentaje de los casos, lo mismo que la hiperandrogenemia. Por otro lado, las manifestaciones metabólicas como la obesidad, la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia también tienen un alto porcentaje en las pacientes que presentan poliquistosis ovárica, y en mucha menor proporción se presenta acné y alopecia. De todas estas alteraciones que están señaladas, de alguna manera todas se van a traducir en alteraciones bioquímicas que vamos a poder evaluar dentro del laboratorio, y solo dejé afuera las del círculo los de ovarios, la de ovarios poliquísticos, que si bien presentan un alto porcentaje, no es competencia de nosotras y es más del médico ecografista. En esta diapositiva está descrito cuáles son los hallazgos ecográficos que se consideran para hacer diagnóstico, y esto consiste en encontrar 12 o más folículos entre 2 a 9 milímetros de diámetro, es decir, son folículos pequeños que no avanzan en su desarrollo hasta el folículo maduro, que más o menos mide 20 milímetros de diámetro. Otro tipo de hallazgo es encontrar un volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos, y el ovario que presente este tipo de anomalías es suficiente para poder hacer el diagnóstico. Es importante resaltar de que estos criterios, por ejemplo, que corresponden a lo que planteaba el consenso de Rotterdam del 2003,
que actualmente que indicaban de que por ahí no era muy necesario la presencia de estos ovarios poliquísticos. Bueno, el cuadro bioquímico típico que podemos ver con relación a los andrógenos es un aumento de los niveles de testosterona total, un aumento también importante de testosterona libre y biodisponible, aumento de androstenediona, y alrededor del 50% de los casos podemos ver un aumento de andrógenos adrenales como la sulfato de DEA o de hidroepiandrostenediona sulfatada. De todos estos andrógenos, se considera que la testo libre es la hormona que es capaz de detectar la mayor casos de hiperandrogenismo, o sea, es el andrógeno de elección que recomiendan todas las guías internacionales. Bueno, en relación a las gonadotrofinas, lo habitual es que encontremos un aumento de LH como un aumento de FSH, aumento de LH y un FSH normal o baja. Hay un aumento de la relación LH-FSH, salvo en las pacientes obesas, en donde esta relación está atenuada. Por otro lado, existe también un aumento en la frecuencia de pulsos de LH independiente de la obesidad, y además podemos tener una hiperrespuesta de la LH al estímulo de GnRH. En relación a los estrógenos, el estradiol suele estar con niveles similares a los de la fase folicular, media alrededor de 80 a 100 picogramos más o menos, pero la característica más importante no es tanto sus niveles, sino que la falta de cambio, o sea que no hay mucho cambio a lo largo del ciclo de estas pacientes, es decir, no presenta variaciones en la fase folicular, ni en el pico ovulatorio, ni en la fase lútea, sino que sus niveles son constantes. Y el tema de que estos estrógenos o el estradiol se mantenga de forma constante está impactando todo el tiempo constantemente a la hipófisis y al hipotálamo, generando de alguna manera señales inadecuadas en el gonadostato que hace que reaccione secretando mayor cantidad de GnRH y mayor cantidad de LH. Dentro del cuadro bioquímico también podemos observar un aumento de los niveles de estrona, que son el resultado de la conversión del aumento de testosterona y androstenediona. De la misma forma, la relación estradiol-estrona va a estar disminuida. Otras determinaciones que podemos ver modificadas por el exceso de andrógenos es la prolactina, alrededor más o menos de un 30% de las pacientes con SOP. Sin embargo, sus niveles no son muy excesivamente marcados y responden a un aumento de los estrógenos. También podemos encontrar valores basales de 17-hidroxiprogesterona elevados. Si bien, si consideramos que la poliquistosis ovárica, al igual que la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, tiene características clínicas y bioquímicas que son muy similares, la manera de diferenciarlas es mediante la prueba de estímulo de ACTH. Entonces, ante un caso, por ejemplo, de hiperplasia versus poliquistosis ovárica, podemos tener niveles elevados también de 17-hidroxiprogesterona. Si ustedes recuerdan, cuando vieron con Mariela, la 17-hidroxiprogesterona es marcador de este tipo de enfermedad que es la hiperplasia. Pero en el síndrome de ovario poliquístico también puede haber la posibilidad de que tengamos valores aumentados. Entonces, para poder diferenciar esas dos entidades, lo que se hace es utilizar la prueba de estímulo con ACTH, que en el caso, por ejemplo, va a dar una hiperrespuesta de 17-hidroxiprogesterona en el caso de que sea una hiperplasia, mientras que en las pacientes con SOP la respuesta va a ser normal. Con respecto a la SHBG está disminuida y esta disminución podemos considerarla como un signo también de hiperandrogenismo y de insulinoresistencia. También podemos encontrar los niveles de insulina aumentados,
La prueba, por ejemplo, de tolerancia oral a la glucosa y la prueba de resistencia a la insulina también pueden dar alteradas. Y estas alteraciones también pueden ser verificadas en mujeres obesas y en mujeres delgadas. El tema de la insulina, ¿no? Para el estudio, por ejemplo, de la dislipemia, se utilizan mediciones de lípidos. Habitualmente medimos en el laboratorio colesterol, triglicéridos, LDL. Hay una disminución de las HDL y también un aumento de la relación triglicéridos-HDL que tiene utilidad como un marcador secundario de insulinoresistencia. Cuando da, por ejemplo, por arriba de 3, es indicativo de que las LDL pequeñas y densas están presentes y por lo tanto esto es también un signo también de proteínas lipídicas que son aterogénicas. Como estudio adicional, también se puede realizar la medición de ApoB, que es una apoproteína aterogénica y que se va a encontrar también en estos casos aumentada. Bueno, chicos, resumiendo un poco. Esta es la parte que más les encanta a ustedes, la regulación, me parece. Esto sí que, es que nada, vienen reguladores de todo tipo. Como les digo, resumiendo este tipo de patología, ustedes recuerden que la relación LH-FSH va a estar alterada con un aumento de LH y una disminución de FSH, aunque este tipo de relación tiene una salvedad en las pacientes obesas en donde está atenuada esta relación, o sea, no se ve esa diferencia. Este aumento del LH a su vez favorece la producción de andrógenos ováricos como la androstenediona y la testosterona, que en virtud de esa baja concentración de FSH no son convertidos eficientemente a estrógenos y por lo tanto no hay un buen desarrollo folicular y esto se traduce en una disminución de la producción de estradiol por el ovario y por lo tanto conduce a anovulación. Por otro lado, el exceso de andrógenos que proviene tanto de ovario como de la glándula adrenal salen hacia la circulación y pueden convertirse en estrógenos por conversión periférica en los tejidos que tienen la enzima aromatasa. Esto hace que los estrógenos, como el estradiol, entren o estén en una concentración cercana a la fase folicular, como lo había mencionado, e impacte continuamente sobre el eje hipotálamo hipófiso gonadal, dando lugar a esas señales inadecuadas, que es la que ya les había comentado. Es decir, el estradiol sobre la hipófisis actúa favoreciendo la expresión de receptores de GnRH, lo cual se traduce en el aumento de LH. Muchas de las pacientes con poliquistosis también son hiperinsulinémicas. El aumento de la insulina va a favorecer la producción androgénica en el ovario y también este aumento de andrógenos va a hacer que disminuya la proteína de transporte de esteroides sexuales, que es la SHBG, y entonces va a haber una mayor proporción de testosterona biodisponible, con lo cual se va a desencadenar todo lo que es la manifestación clínica de hiperandrogenismo, como el hirsutismo, el crecimiento del vello, etc. Y también va a haber una mayor producción de estradiol biodisponible que va a colaborar al efecto que vimos recién de señales inadecuadas al eje. Y por otro lado, como los ciclos son anovulatorios y no tenemos el efecto protector de la progesterona sobre el endometrio, va a haber una mayor probabilidad de hiperplasia endometrial y eventualmente cuando el tratamiento no es el adecuado en estas pacientes y si durante mucho tiempo hay esa exposición prolongada a estrógenos, va a aumentar el riesgo también de las patologías de tipo neoplásico o a nivel endometrial. En esta diapositiva volvemos un poquito al comienzo de la clase, de cuando hablamos sobre el diagnóstico diferencial del SOP con otras patologías, y había mencionado que la patología más parecida, tanto clínica como bioquímicamente, es la hiperplasia,
no clásica por la falla o deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa. Las deficiencias enzimáticas adrenales, en particular de la 21-hidroxilasa, se caracteriza por un aumento de la 17-hidroxiprogesterona basal, ¿no? En respuesta a ese estímulo de ACTH. Al hacer la prueba que les decía, la prueba de ACTH para poder diferenciarla, cuando la prueba es, por ejemplo, si yo hago el estímulo, si la prueba es mayor a 10, o sea, si hay una hiperrespuesta, se hace el diagnóstico de hiperplasia, pero si es menor a 10, ese es el valor, el punto de corte que nosotros utilizamos. Si es menor a 10, se trata de una poliquistosis. Por supuesto, en un caso de que la prueba nos dé mayor a 10, en ese caso sí hay que confirmar el diagnóstico de hiperplasia a través de diagnóstico molecular. Algunos realizan pruebas funcionales, como esta prueba de estímulo con ACTH. Sí, sí, nosotros hacemos ¿Alguna con vez tuvieron ACTH. algún caso de...? Medimos de hiperplasia, sí. Sí. Hemos tenido recién estos días un paciente con valor mayor a 2. Le hice una dilución 1 en 10, porque el límite de corte es 20. 1 en 10 dio 200. Y con valores altísimos de 17 hidroxi. ¿Estamos hablando de paciente femenino o paciente...? Femenino, sí. Ok. Niña, Ok. sí. Bueno, con respecto a los tumores de andrógenos, habíamos visto que pueden ser tumores de las células del hilio, pueden ser arenoblastomas, entre otros, y lo que tienen en común con la poliquistosis es el aumento de andrógenos. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial? Son los niveles de testosterona que en un tumor van a superar los valores o sea, van a ser niveles de hombre a diferencia de la poliquistosis. Además, también el grado de virilización, ¿no?, consecuente de un tumor va a ser muy característico porque van a ver que es mucho más exacerbada toda la clínica, o sea, más vello, más virilización, etc. Y otra patología que también se debe descartar es el síndrome de Cushing, que tienen en común con el SOP también el hiperandrogenismo, la obesidad y trastornos y alteraciones del ciclo, pero se diferencian con el síndrome de Cushing por los niveles de cortisol que son elevados y que además hay una pérdida de ritmo circadiano y la falta de respuesta a las dosis bajas de dexametasona, que esto también lo deben haber visto con Mariela para hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing. Por supuesto, en una paciente con ovario poliquístico no van a tener esa supresión con dexametasona ni tampoco van a tener los niveles de cortisol elevado. Lo único que acá es parecido o similar es sobre todo la clínica y la bioquímica por el vello, por el hirsutismo o a nivel de laboratorio por andrógenos aumentados. Bueno, finalmente, y con esto termino todo lo que es la etiología, existen otras investigaciones y otras hipótesis también que pueden ocurrir por un defecto neuroendocrino, es decir, por falla a nivel del hipotálamo hipófisis, puede ser un defecto en la síntesis de andrógenos, ya sea adrenales u ováricos, que haya un defecto en la acción y en la secreción de la insulina, anomalías que sean genéticas, ya que se vio que es un desorden multigénico y hay familias incluso donde más de un integrante puede tener esta misma patología. O bien puede ser una combinación de todas las que ya vengo mencionando. Bueno, chicos, y con eso terminaríamos esta clase. No sé si les quedó alguna duda. Creo que está clarito, ¿no? Es una patología bastante amplia en cuanto a la clínica y bioquímica, pero son pocas son pocas las patologías de las que podemos hablar con este comportamiento. Síndrome de ovario poliquístico, síndrome de Cushing, hiperplasia suprarrenal no congénita tardía, y estarían los tumores productores de andrógenos.
Ah, y por ahí podemos también hablar de hiperprolactinemia e hipotiroidismo, pero después, o sea, otro tipo de patología que más podamos incluir, solamente son 5 o 6 las que incluyen en ese diagnóstico diferencial. Y importante también que se lleven de esta clase es el tema de la testo, del cálculo de la testosterona. Como les digo, hoy por hoy todas las guías de consenso la recomiendan directamente el cálculo. A ver si para la gente por ahí que no hace endocrinología, yo ahora les voy a compartir. Ay, chicos, me desconecté, se cortó mi internet. No sé hasta dónde me escucharon al llegar a hablar. ¿Me escucha? Sí, doctora, se Sí, sí. escucha, ¿no? Mostrar algo a los que no hacemos endocrino, dijo. Luego por ahí llegó. Se cortó. Entonces ahí, aquí tienen este calculador, por ejemplo, el de la Sociedad Española de Endocrinología, o también está este. ¿Se ve, no? La pantalla. Se ve, doctora. Fíjense que este es un calculador que directamente ya tiene incorporada la fórmula de Vermeulen, que es bastante compleja, que nada, o sea, está todo ingresado. Como les digo, tienen esta constante de la albúmina de 4,3 que está expresada en gramos por decilitro. Ustedes lo único que hacen es ingresar su valor de SHBG en estas unidades, pueden elegir, ah no, esta no, siempre es en nanomol por litro, y la testosterona sí, te da la opción de poner las unidades que vos estés usando en tu laboratorio. Entonces, yo me voy a inventar, voy a poner, no sé, que esta paciente tiene 20 nanomol por mililitro y tiene una testosterona de 1,9, no sé, ay, de 1,9. Entonces yo le pido que me haga el cálculo y acá me indican los valores de testosterona libre. Que obviamente por ejemplo, este valor, dependiendo de las unidades en las que ustedes lo informen, yo lo multiplico generalmente por 1000. Y te tira el dato de las unidades de testosterona biodisponible. Entonces, es súper sencillito, fácil, o sea, no tienen que estar ni siquiera necesitando gastar en reactivo. Eso es simplemente un cálculo que lo pueden incorporar a sus determinaciones. Claro, ya no se hace la testo libre, pero hay que hacer el SHBG. O Claro, sea, eso sí, es verdad. da, da lo mismo. Es verdad, es verdad. Necesariamente la SHBG hay que hacerla porque, nada, o sea, independientemente, es lo que necesita la fórmula para poder calcular. Como les digo, en la testo biodisponible, si se acuerdan, es testosterona unida albúmina más la testosterona libre. La biodisponible, ¿no? Y testo libre que sí o sí necesita la medición de SHBG. Así que chicos, simple. Si alguna vez quieren usarlo, intentarlo hacer y comparar, lo pueden hacer. Como les digo, ponen esto y listo. Directamente ya tienen la... Y ahora... Bueno, la verdad es que igual ustedes vienen, por lo que vengo charlando con ustedes, lo manejan ustedes bastante bien. El tema del cálculo. Ay. Bueno, entonces estas preguntas les va a parecer súper fácil porque como veo que me están contestando todo bien,
Respecto a la testosterona, ¿se ve, no, chicos? Se ve, doctora. Ay, pensé que me desconecté otra vez. Dije, uy. Bueno, respecto a la testosterona, indique la respuesta incorrecta. La testosterona biodisponible es la fracción biológicamente activa. La testo biodisponible es la suma de testo unida a SHBG y testo libre. El valor diagnóstico de la testosterona total es limitado, salvo en tumores. Indiquen la respuesta incorrecta. Este es el código, chicos. El día jueves vamos a ver dos temas, que es ciclo menstrual y desórdenes de la pubertad. Ese día les voy a dejar su actividad de la semana como para que la puedan ir trabajando. Bueno, veo que está muy parejo el 1 y el 2. Encima hice mucha aclaración. Ay, chicos. Bueno, chicos, la respuesta incorrecta en realidad es, vamos por partes. La testosterona, se los dije varias veces, que la testosterona biodisponible es una fracción biológicamente activa. O sea, al igual que la testo libre, viene a ser también una fracción biológicamente activa. Así que esa respuesta es correcta. Otra respuesta correcta también es el valor diagnóstico de la testosterona total es limitado, salvo en tumores, porque en los tumores es donde tenemos valores tan elevados de testosterona que tiene más utilidad en ese tipo de situación que en hiperandrogenismo. La respuesta incorrecta era testosterona disponible
es la suma de la testo unida al SHBG y a la testo libre. La testo biodisponible, se los dije recién, es la testo unida a la albúmina más la testo libre. Bueno, y para cambiar un poco esto, para no hacerlo tan monótono, le voy a pedir a Sabina, por favor, que me responda esta respuesta. ¿Cuál es la causa, Sabina, más frecuente de hiperandrogenismo en la mujer? Voy a empezar, chicos, a considerar a partir de la siguiente clase, voy a tomar en cuenta su participación. Yo no voy a hacer este tipo de dinámica porque necesito que participen todos, porque por ahí muchos están saliendo porque no tienen ganas de participar y que bueno, como no tienen ganas de participar, voy a empezar a hacer esto y voy a empezar a anotar las participaciones y va a tener un porcentaje. Doctora, ¿Sí? ¿Quién el me habla? decirle Sí, Sirley. el síndrome de ovario poliquístico, doctora, Exacto. sería lo más. Correcto, Sirley. El síndrome de ovario poliquístico es en el 80% de los casos la causa más frecuente de hiperandrogenismo. Bueno, chicos, ahí ya tienes vos, Sirley, tienes ahí 5 puntos ganados. A partir de la siguiente clase, así que a cualquiera voy a preguntar ahora en medio de clase o al final de la clase. Y lo voy a considerar, chicos, ahora como porcentaje. Bueno, los dejo y nos vemos el día jueves a las 7:30 de la noche. Está bien, hasta luego. Gracias. Está bien, doctora. Chao. Gracias. Gracias. Hasta el jueves.